tal? Bueno, volvemos, segunda media hora del programa y siempre hablando de estas iniciativas. En realidad, todo lo que presentamos acá en el programa, que son parte de investigaciones, de trabajos sesudos y concienzudos, de material que lleva tiempo, meses, años, es justamente lo que la investigación exige. Y para ser investigador hay que conocer ciertas pautas, hay que conocer ciertos datos. Nuestra primera investigación que hacemos nosotros los profesionales es sin duda la tesis. La tesis bien elaborada, con un buen anclaje, tanto empírico como teórico, sin duda puede ser nuestro primer libro, nuestra primera investigación. Pero inclusive hacer tesis pues no es sencillo, hacer investigación no es fácil. El doctorado ya es exclusivamente para ser investigador y vivir investigando. Ese es el nivel máximo de la formación académica. Mis tutores, mis maestros en el doctorado, muchos tenían años sabáticos donde se dedicaban únicamente a trabajar sobre una temática y luego presentar sus frutos, digamos. En ese sentido, si lo más importante es empezar a investigar y hacerlo de manera concienzuda, si es una tesis, ¿cómo no vamos a seguir hablando de la manera de hacer adecuadamente nuestras tesis? Que no es nada difícil, ya lo hemos demostrado, que no es nada complicado, que simplemente es entender los pasos. Hace algunas semanas atrás hemos presentado en el programa el libro Todo menos tesis, que es sin duda la solución a nuestros conflictos. Doy la más cordial bienvenida a Galo Vargas, autor del libro, pero además ahora, y a pedido un poco de toda la gente que necesita de su ayuda, estás haciendo seminarios y talleres para orientar. Hola Galo, bienvenido. Gracias Verónica, nuevamente feliz de compartir contigo la invitación. Y precisamente, ¿no? Esta vez presentando 2 seminarios a raíz del libro, ¿no es cierto?, que ha causado mucha polémica, en realidad tal vez por el título, Todo menos tesis, pero en realidad ha generado expectativa, ¿no? De cómo realizarlo. Porque nosotros lo hemos presentado aquí como tú me habías comprometido, sí, antes de la presentación oficial. Y la presentación oficial ya la he visto en fotografías y en el Facebook y en otros, donde has estado acompañado principalmente de las Fuerzas Armadas, que son las que procuran hacer ya un trabajo mucho más científico. Así es, Verónica, hemos presentado el libro en la Academia Nacional de Policías, donde evidentemente han ido representantes de todas las fuerzas, ¿no es cierto?, en el entendido que siendo que en toda área se hace investigación, es decir, se hacen tesis en todo nivel, y mucho más en el nivel de lo que es las Fuerzas Armadas, en el entendido de que todos los oficiales que están en las Fuerzas Armadas hacen un trabajo de investigación para egresar cada año. Claro que sí. Cada año que tienen que subir de grado, tienen que hacer una tesis. Sin embargo, no te has circunscrito únicamente a las Fuerzas Armadas, sino que estás abriendo esta posibilidad para capacitar y formar a todos quienes estén haciendo tesis de pregrado, tesis de posgrado, en fin, ¿no? Sí, evidentemente es que la investigación es única, ¿no es cierto? La metodología de la investigación, el estudio del método, porque esa es la metodología, ¿no es cierto? El estudio del método, ese es el tema, digamos, en particular. Entonces, por lo tanto, la metodología es aplicable a todas las ramas, a todas las disciplinas y a todas las ciencias. Es decir, psicología, bueno, puedo hacer una tesis en base a la metodología. Porque no nos olvidemos, ¿no es cierto?, que tesis es una proposición, es una propuesta. Correcto. Pero, sin embargo, o sea, es una estructura de razonamiento. Por lo tanto, eso me ha parecido tan interesante cuando he escuchado tu concepto. Sí, por lo tanto, esta estructura es una sistematización del razonamiento, de tal manera que llegas a unas conclusiones bien lógicas y bien con gran asidero, digamos, claro, ¿no? Claro, porque la estructura corresponde, digamos, a un lineamiento, ¿no es cierto? Indudablemente ese lineamiento te lo da la casa de estudio donde tú perteneces. Correcto. No es que no van a ser igual de una universidad a otra, claro, ¿no? O de una carrera a otra, ¿no? O de sí. Pero, sin embargo, todas tienen la particularidad de que se parte de la formulación de un problema. Ok, ahora, no vale pues que me avises justo en el día, ¿no es cierto? Porque hoy estás presentando uno de los primeros seminarios, bueno, ya sería el segundo, pero hoy y mañana tienes un seminario 19 y 20 de abril. ¿Dónde lo estás haciendo? ¿Por qué?
Ya, este seminario de elaboración del perfil de tesis y la tesis se está elaborando en el Ilustre Colegio de Abogados de La Paz, ¿no es cierto?, como precisamente una ayuda a todo lo que es las personas que han egresado, ¿no es cierto?, para los estudiantes y también para los profesionales que están haciendo alguna especialidad, un diplomado, una maestría. Que no nos olvidemos que la tesis, ¿no es cierto?, se aboca exclusivamente, ¿no es cierto?, a todos los niveles, es decir, a pregrado como a posgrado. Correcto. Sin embargo, digamos, se les recomienda, es una recomendación que cuando tengan que los alumnos escoger una modalidad de titulación, escojan la tesis, porque en la maestría no van a tener otra opción. Que a ¿no pero eso le escapa, a todo el mundo le escapa eso, sí. ¿no? Sí, precisamente por eso hemos sacado el libro, ¿no es cierto?, que tú comentabas y que lo hemos presentado acá, el dossier en metodología de la investigación, para que pierdan ese estigma que tienen en la cabeza, ¿no es cierto? Y que, no que es nos tan creamos, difícil. ¿no? Lo que pasa es que es lo que yo te decía el momento que estábamos hablando del tema, es cuestión de hacer que tu cabeza practique esa forma de razonamiento. Cuando ya la practicas y la aplicas, ya es sencillo continuar con el hilo, pero hasta llegar a esa forma de razonamiento sistemática, estructurada, como tú dices, claro, cuesta, zapateamos ahí. Claro, porque esto es algo bien lógico, ¿no es cierto? Razonamiento. ¿Y qué es razonar? La razón es la facultad que tenemos los seres humanos, ¿no es cierto?, de resolver problemas. Claro. Por lo tanto, la tesis es una estructura de razonamiento, es una estructura para resolución de problemas, Correcto. ¿no es cierto? Entonces responde hasta el título, ¿no Y es hasta hay cierto? que, como psicóloga te digo, que hay que aprender formas de razonamiento. La mujer tiene una forma de razonamiento, por ejemplo, diferente a la del hombre. Claro. En las empresas se ve cómo uno resuelve un problema de una manera y el hombre las resuelve de otra manera. Ambos llegan al final, seguro. Uno dará más vueltas, otra dará más vueltas, pero todo. Hay que aprender formas de razonamiento y hacer tesis para ser investigador necesita de un aprendizaje de razonamiento. Ahora, lo estás haciendo en el Ilustre Colegio de Abogados. ¿Ha habido una exigencia especial? ¿Son los abogados, los futuros juristas los que están pidiendo esto? Sí, precisamente en una reunión sostenida con el presidente del Colegio de Abogados, veíamos la necesidad, ¿no es cierto?, de que tenemos un alto índice de personas egresadas. De egresaditos nada más, ¿no es cierto?, ¿no? de egresados, en todas las carreras en realidad. Y en ¿no todas las posgrados también, te cuento. En posgrados y en todas las universidades, tanto públicas como privadas. Seguro. Entonces el porcentaje de egresados es bastante elevado, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que nos está incentivando y moviendo a hacer estas actividades es precisamente, bueno, apoyar con un granito de arena a subir esos índices, ¿no es cierto? A subir esos índices. Vamos a ver, está tanto dirigido a estudiantes, a egresados y a profesionales. ¿Por qué a profesionales? Cualquiera diría, pero ¿por qué si el profesional ya tiene su...? Claro, porque no nos olvidemos que hay mucho profesional que está haciendo sus especialidades. Justamente, valga la oportunidad, estaba dando unas conferencias en el día de ayer y la anterior semana, también en la Facultad de Ingeniería de la UMSA, ¿no es cierto? Ya. Donde dábamos estas charlas de metodología y precisamente se ve que por más que sea una ciencia exacta, también tiene que seguir un método. Claro que sí, por ¿no es supuesto. cierto? También tiene que seguir un método. Por lo tanto, dábamos a los diplomados y a las maestrías. Okay. Algo que me ha llamado la atención, por ejemplo, ha sido que en los diplomados ya estén exigiendo como modalidad de titulación una tesina. Ah, sí, ¿no es cierto? Qué bueno. Entonces estás generando investigación en Bolivia, eso es lo que se trata. Y la práctica, ya empezar a dar los primeros pasos. Bueno, esto va a ser 19 y 20, o sea, hoy y mañana. Sí, hoy y mañana no a partir de las 7. Tiempo. Entonces, a partir de las 7 de la noche hasta las 10 de la noche. Sí, o sea, son los 2 días. Los 2 días, serían 4 horas, ¿no es cierto? Es en el auditorio del Ilustre Colegio de Abogados de la Ciudad de La Paz, que está en la Indaburo, todos la conocemos, gigante, precioso, ahí las plazas son limitadas y la gente se puede contactar al 240-6227, 240-6227. En caso de que no alcanzáramos a ese, tienes un segundo seminario esta semana, que sería el 21 y 22 de abril. Contame, por favor, cómo va esto. Efectivamente, el 21 y 22, el día viernes y sábado. Los horarios están direccionados precisamente para la gente que trabaja. Sí, pues. En realidad, todo el mundo ya trabaja en la actualidad, ¿no es cierto? Trabaja y estudia paralelamente. Por lo tanto,
Entonces, este seminario está enfocado precisamente a las personas que su horario está limitado. El día viernes de 7 a 10 de la noche y el Desde sábado. que hagan sábado, Sí, viernes soltero, que vayan a que hacer, vaya. vayan, estudien y hagan su tesis, Sí. ¿no es cierto? En realidad, en 2 días no se puede abarcar lo que significa un perfil de tesis y una tesis. Pero ya aclara Sí, muchísimo. pero sin embargo vamos a dar todos los lineamientos, los tips, si vale el término, ¿no es cierto? Los tips que les van a ayudar precisamente a estructurar, por lo menos a tener el esqueleto bien estructurado. ¿Tienes el esqueleto? Bueno, Ya es más fácil luego. todo lo demás, digamos, ya viene. ¿cierto? A ver, esto es, ya no es en el Colegio de Abogados, ¿esto dónde es? Esto es en el Hotel Copacabana. Esta ya es la segunda versión que estamos haciendo, Sí, ¿no? sí, Porque el año sí. pasado lo hicimos. Y esto es más multidisciplinario. Si bien el de hoy día y mañana está abocado casi un 80% a lo que es ramas sociales, porque no solamente para el Colegio de Abogados, para abogados, ¿no es cierto? Claro. Pero para ramas sociales en particular, el día viernes y sábado es precisamente para todas las carreras, ¿no es cierto? Es un poco más disciplinario. Y también tiene su particularidad el seminario, porque aprendes de todo un poco, tienes de diversas carreras, Escuchas entonces otras opciones y otras opiniones Sí. y otras percepciones, porque cada profesión tiene su estilo. Esto también va a tener, o tú otorgas un certificado por haber participado, sí, ¿cierto? ambos tienen un certificado de participación, ¿no es cierto? Donde se les da con una carga horaria de lo que vamos a pasar. Indudablemente ya el seguimiento se lo puede hacer posterior, porque hay mucha gente que después de los seminarios que se dictan, se contactan, ¿no es cierto?, para que, digamos, hagamos un seguimiento a su tesis. Por eso pones aquí asesoría personalizada. Sí. O sea, Es ya decir, vas orientando. Sí, el del día viernes y el día sábado, ese curso está orientado solamente para 25 personas. Ah, hoy es O sea, limitado. ese es un cupo reducido para que, digamos, podamos ver particularmente cada uno su problemática. Qué ¿no? Y interesante. podamos ver, a ver, el problema de tal persona. Entonces, y debatir un poquito si existe un problema, porque es ahí donde realmente las personas Se desorientan, tardamos. ¿no? Tardamos Sí. en empezar y es lo que dices, no, mejor no, todo menos tesis, dices, porque te Correcto. trancas, porque... Pero es hasta que tú orientas y empujas el razonamiento, reitero, porque lo hemos hecho, hemos Claro. practicado eso juntos y me ha parecido fascinante porque tú lo pensabas tan rápido y a mí me costaba. Y hasta que me he dado cuenta cuál era tu forma. Ahora, tú estás asesorando personalizadamente a estas 25 personas y Sí. luego ellas pueden optar a tener un asesoramiento constante tuyo, Claro, ¿sí? claro, eso es el asesoramiento posterior, digamos, al seminario, se lo puede hacer con todo gusto, ¿no es cierto? Es pasión por la educación lo que, Sí, lo lo sé. que estamos haciendo, Qué ¿no es importante, cierto? por ejemplo, para docentes universitarios, tener un certificado de que has hecho un seminario de metodología de la investigación. Eso te habilita de alguna manera para ser tutor de tesis más adelante, porque tú ya estás conociendo bien de la metodología, Sí. porque no todos los profesionales están capacitados para ser tutores de tesis. Claro, lo que tú dices es algo que se debería hacer en todas las unidades académicas. Correcto. ¿Te das cuenta? Tener un curso o un seminario o un taller, ¿por qué no decirlo? Un diplomado, ¿no es cierto? Donde tú des metodología de la investigación y que todos se habiliten para ser tutores, para ser tribunales, ¿no es cierto? Para ser revisores. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que hoy en día todavía existen docentes, y hay que decirlo. Pero claro. Existen docentes que califican por kilo todavía. Cierto. ¿No es cierto? Dicen, ¿cuánto Aunque pesa todo- tu tesis? Aunque todavía se copiado del internet, ¿No ¿no? es cierto? Entonces, ese es el tema que, digamos, hay que ya quitar ese estereotipo también, ¿no es cierto? Porque puede ser una tesis muy elaborada que no tiene mucho cuerpo, pero está tan bien estructurada que precisamente da la solución a un determinado problema, ¿no es cierto? Lo que se parte de la investigación, pues, lo que se parte y lo que se quiere en realidad cuando uno hace una tesis, una investigación, es dar solución a problemas. Correcto. ¿No? Y problemas de nuestra sociedad. Y lo que más latentes. hay es problemas. Lo Sí. que muchas veces nos falta es encontrar el razonamiento para empezar a abordarlos y solucionarlos. Pero lo que más hay es problemas. También ayudas tú, según lo que he visto en el trabajo que he percibido, es que tú orientas un poco a ver qué es lo que realmente le atrae, le parece interesante a la persona, porque si no te gusta tu tema nunca lo vas a poder terminar, Sí. ¿no? Sí, es algo muy particular, eso yo les digo, ¿no es cierto? Cuando, digamos, quieren, o en su caso me preguntan, ¿qué es lo que puedo investigar? ¿Qué es lo que puedo
¿no? ¿Qué tema puedo hacer? Me preguntan algunos alumnos alguna vez. Digo, yo no puedo, o sea, mi realidad es muy diferente a la tuya. ¿Pero qué te apasiona? ¿No es ¿Qué te cierto? gusta? El ¿no? acceso a la información que yo pueda tener, Ujú. eso va a predominar mucho en la investigación que yo pueda hacer, porque me puede fascinar algo, pero no puedo tener acceso a esa información, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces, ¿y ahora qué hago? A tocar las puertas para que pueda solicitar permisos, etcétera, y ahí te trancas también. Ahora, otra cosa que yo te quiero preguntar, y es que lo he escuchado de manera recurrente, tanto en alumnos como en compañeros, en fin, no, es que necesito mucho dinero para hacer una tesis. Eso me llama la atención porque sinceramente las tesis que yo he hecho no me han costado mucho dinero. Sí, a ver, yo creo que, ¿A qué se a ver, refiere? hay una parte esencial en lo que es el trabajo investigativo, y esa parte se llama marco metodológico, Ujú. ¿no es cierto? Claro, que ya la aplicación de cuestionarios Entonces, y todo ese trabajo. ahora, Ok. ¿dónde se aplican esas técnicas de recolección de datos? En una determinada cantidad de personas, ¿no es cierto? Que va a ser Correcto, tu tu muestra, muestra, ¿no? ¿no es cierto? Tu Ujú. muestra que vas a extraer de una población. Correcto. Precisamente el muestreo, ¿ya? Que es una técnica para encontrar tu muestra, Sí. ¿no es cierto? Te ayuda, uno, a reducir costos en la investigación y a reducir Correcto. tiempo. Correcto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando tú mencionabas la encuesta, ¿no es cierto? Hacer un censo que hacer una encuesta a unas 100 personas. A las que te sean ¿No es cierto? significativas. Pero un censo es a toda Bolivia. Claro, Bueno, eso no sí voy es a- costoso, por supuesto. Indudablemente. Pero tú puedes pues hacer una muestra que sea lo suficientemente representativa de lo que es toda esa población y hacer que sea significativo, perdón, su resultado. Claro, porque precisamente hay tipos de muestra para ello, ¿no? Ujú, Dependiendo de la investigación, tú vas a utilizar un tipo de muestra. Hay tipos de muestra que son no probabilísticos. Correcto. ¿Qué quiere decir? Que no todos tienen la probabilidad de ser escogidos como muestra, como parte de la muestra. ¿En qué caso se da eso? Cuando es una investigación muy especializada. Por lo tanto, tú no irás a hacer a más de 4 o 5 personas expertas o peritos en el tema, tu encuesta. Entonces, eso no significa costo. Ujú. Además, dependiendo un poco también del método que vas a aplicar, si vas a trabajar cualitativamente, a veces con 4 entrevistas en profundidad ya tienes clarísimo el espectro de lo Sí. que estás trabajando, ¿no? Sí, particularmente tengo una opinión, Ujú. ¿no es cierto?, en lo que es la parte cuantitativa y cualitativa. Es muy personal la opinión que voy a ok. emitir. Yo creo que no podemos separar los enfoques en una investigación. Te gusta triangular ¿No es datos. cierto? ¿Por qué? Porque todos los fenómenos, ¿no es cierto? Absolutamente todos los fenómenos Se puede tienen una cuantificar. parte cuantitativa y cualitativa. Ya. Es sin ir lejos. El vaso que tenemos acá en la mesa Ujú. tiene una cierta cantidad, ¿no es cierto? Será 200 ml, etcétera. Pero, ¿no es cierto? El vaso puede que me guste como no me guste, también tiene una También. cierta Y hasta cualidad. eso podemos ¿no es cierto? O sea, cuantificarlo podemos también. ver todos los elementos del agua, etcétera, o sea, cosas cualitativas y cuantitativas. Entonces, ¿tú qué ¿No es propones? ¿Que cierto? se deba trabajar en las dos? Sí, yo creo que se tiene que trabajar en una investigación mixta. Cuando las Ah. investigaciones son mixtas, tu investigación tiene una Un carga, asidero bárbaro, por una supuesto. carga cuantitativa, donde vos con números estás diciendo que evidentemente hay un problema, ¿no es cierto? Y estás mostrando índices, etcétera, Y etcétera. con entrevistas y en profundidad, por ejemplo, estás dando el otro, La- triangulación de datos sí, se llama, ¿no sí, es cierto? la parte cualitativa. Entonces, Ajá. ahí tu investigación dice, wow, Claro, serio. ¿no es cierto? Entonces yo particularmente no creo que se tenga que dividir, ¿no es cierto? Ah, qué bien, no mira. creo que se tendría Esa es que una cosa dividir. que yo no sabía, ¿No es de cierto? que tú opinabas. Interesante. Bueno, esa es una tesis seria, ¿no? Con Sí. un asidero fuerte, cualitativo y cuantitativo, Claro. o sea, irrebatible, pues, Claro, ¿no? porque no nos olvidemos que tesis significa pues propuesta, ¿no es Claro. cierto? Entonces yo estoy proponiendo algo, por lo tanto mi propuesta tiene que estar bien fundamentada y bien respaldada, Ok. ¿no es cierto? Bien respaldada. Bueno, voy a repetir un poquito, voy a ver ambos, por favor. El 19 y 20 de abril lo están haciendo, 19 a 22 horas en el Ilustre Colegio de Abogados. Este es la elaboración del perfil de tesis y la tesis, vale 200 bolivianos la inversión. Y
no se olviden que inmediatamente después, el fin de semana, para quienes no alcancen a esto o no puedan ir por cualquier razón, el fin de semana está teniendo otro seminario taller Galo el 21 y 22 de abril, que está en este caso en el auditorio del Hotel Copacabana, que es aquí en el Prado, hermoso lugar. Solo 25 personas, es una asesoría personalizada, ya casi generas el esqueleto para ya solo desarrollar de repente, y es de 220 bolivianos la inversión. Me parece nada a comparación de lo que ganas aprendiendo y toda la ansiedad de la que te libras y el conflicto personal y el prolongar, y al final la gente gana más cuando tiene su título profesional. Sí, estamos cobrando montos sumamente accesibles. ¿En qué sentido? De que lo que se quiere es evitar que las personas agarren el periódico y busquen anuncios donde diga se vende tesis. A ver. ¿No es cierto? Y pagan un montón de plata. ¿No es cierto? Entonces, precisamente darle y encima se aplazan porque ni saben de qué están hablando el día de la defensa. Claro, ¡qué horror! ¿no es Dios. Por lo tanto, entonces lo que se pretende hacer es eso, ¿no? Okay. Limitar esas cosas, saber yo creo que en Bolivia hay mucho por hacer en educación, ¿no es cierto? Hay muchísimo. Estás haciendo un trabajo bien de corazón tú, entonces, por lo que veo. Así es casi loable lo que haces, es un trabajo. Sí, amor a tu patria le tienes, ¿no, Galo? Entonces, por lo tanto, sí, indudablemente. Me debo a este país, entonces lindo. yo creo que hay que aportar de alguna forma a lo que nuestro país nos ha dado. Y alguna vez lo comentábamos, ¿no? Sí. Ya hemos tenido la suerte de estudiar, de formarnos. Ahora trasladaremos todo nuestro conocimiento a las nuevas generaciones, porque algo dejaremos, ¿no? Galo, ¿dónde te llamamos, por favor? Bueno, mi celular es el 706-72303. Pueden escribirme al WhatsApp, ese número. Otra vez repetí, por favor. El 706-72303. Okay, está fácil. Ahí pueden llamar, o un WhatsApp, o también buscarme en el Face. Estoy como Galo Vargas Mercado, ahí publico todas las actividades que estoy realizando en el ámbito de perfil de tesis y tesis, que se vienen ya el próximo mes. El próximo mes ya se vienen bastantes actividades en este tema académico. Eres lo máximo. Realmente celebro tu conocimiento y además admiro tu capacidad. Muchas gracias, Galo. Ha sido un gusto tenerte. Verónica, Me encanta, realmente lo disfruto. Ver que hay gente que le pone empeño, que disfruta del mundo académico, que ama estudiar, que le gusta compartir sus conocimientos. Por Dios, yo creo que no debe haber nada más maravilloso en el mundo. Un abrazo, hasta el día de mañana.